En Ibiza, y concretamente en la Cala San Miguel, se ha celebrado el 7º Congreso Internacional de Diseño Industrial, al cual acudieron más de 1000 congresistas profesionales y unos 500 estudiantes procedentes de 40 países. Los congresistas se fueron concentrando en la ciudad y en unos tablones de anuncios preparados al efecto, cada uno de ellos iba fijando los temas sobre los que se proponía disertar. Las reuniones de trabajo se desarrollaron al aire libre. Nota importante de este congreso fue la presentación de la Instant City, o ciudad instantánea, que en su conjunto semeja a una serie de extraños globos y colchones, aunque en realidad se trata de unas tiendas construidas en cloruro de polivinilo que pueden ser infladas con aire captado del exterior. Es la primera vez que estos curiosos y útiles edificios, aptos para los casos urgentes, han sido mostrados como servicio público. Fue un congreso mundial de escuelas de diseño de todas las partes del mundo que se plantaron allí en el hotel, porque lo único que había en aquel momento en Ibiza era ese hotel y 2 o 3 pueblitos de 4 o 5 casas, pero allí no había ni hoteles, ni historia, ni nada. Realmente lo que tiene de peculiar no es tanto que fuese para hippies, sino que era autoconstruido. Es decir, a ti te daban no sé cuántos metros de plástico, te daban unos papelitos en los cuales se ponía cómo había que construirlo, pero eran dibujos hechos a mano, parecen un cómic, son muy bonitos además. Y después gente del comité técnico, digamos, que era el propio Prada Pool, con más gente, pasaban revisando si lo que tú habías construido estaba bien o mal. Y se construía con plástico y con cinta americana, nada más. O sea, era una construcción mínima, sencilla y autogestionada. Lo único que había era un hotel de superlujo. Los del Congreso de Diseño lo habían elegido precisamente por eso, porque estaba en una isla, no iba a tener ni masas de estudiantes allí llegando, ni tener revueltas del mayo del 68 a los que fueran al Congreso, y entonces pues alquilaron el hotel entero para el Congreso. Todos los diseñadores más lujosos del mundo, en el hotel más caro del mundo, bajaron un par de noches a dormir dentro de la Instant City, en colchonetas y en los sacos de dormir, y bueno, y estaban, y yo decía, bueno, ¿y estos tíos? Pero bueno, ha perdido la gente, pero era una cosa tan exótica, y como además allí las niñas y todos los tíos que había eran una revuelta estudiantil contra las costumbres y demás, y aquello fue, pero una locura, todos, no hubo, y estuvo alguno que tenía hasta 68 años, allá abajo, metido en saco de dormir de estos hechos con las lonas, porque yo había dicho, que no tienes saco de dormir, ¿cómo hacerse un saco de dormir? Y ahí había instrucciones para todo. Entonces podías llegar con la mochila y hacerte tu saco de dormir, debajo revolvías un poquito la tierra, lo alisabas para que no te salieran grumos, o si tenías una manta de estas de los sacos de dormir, la sacabas y ya digo, allí estuvo, pero todo Dios. Y entonces tuvo una repercusión, porque claro, todos los diseñadores empezaron a hablar, uy, la Instant City, uy, la no sé cuántos, y eso se ha hecho
pues se hizo en menos de una semana. El material que utilizamos allá era el de los flotadores de los niños. O sea, que tú piensas que eso se hizo y esas cubiertas de allí de Pamplona, que las ves que tienen 33 metros de diámetro y 15 metros de altura, y dices, y eso está hecho con material que es de los flotadores de los niños, no tiene otra cosa. En principio eso se iba a haber hecho en la plaza central de Pamplona, y entonces, como iban a estar también en los estudiantes y demás, por si acaso, aquellos eran años de represión militar y demás, pues nos mandaron a ese solar que estaba dentro, al lado de la muralla, y tenía por un lado la academia militar, por otro lado el gobierno militar, y por otro lado las almenas de la fortaleza y demás, de modo que allí se movía alguien y estaba todo lleno de guardias con fusiles y historias, y entonces se sabía que revuelta podía haber poca. Que en principio pues se iban a hacer montones de acciones y se iban a poner paneles que ellos iban llamando a la revolución y a hacer cosas de ese tipo, pero al final pues aquello lo que se convirtió es, aparecieron algunos de estos que tenían instrumentos musicales, historias. Que primero, una pista de hielo en Sevilla, entre nosotros, es la cosa más disparatada del mundo, digo yo. En medio de un olivar a 30 kilómetros de Sevilla. Y entonces quedaba tan extraño que entre la gente de Sevilla y los labradores de la zona decían que era que la NASA estaba haciendo una estación de seguimiento de satélites. Porque parecía una cosa completamente de la NASA. Tú ves esas cubiertas y esas cúpulas y esas cosas allí. No cabe duda que es de los edificios más relevantes de Pradapult. De hecho fue Premio Nacional de Arquitectura. Era la primera vez que se daba un Premio Nacional de Arquitectura a una cosa tan extraña, o sea, era una cosa muy peculiar. Que bueno, Premio Nacional de Arquitectura, el premio más joven, pues bueno, se lo podían haber dado a otro. Porque de hecho yo había hecho también alguna cosa así de realidad virtual y demás, que como la gente decía que aquello no era arquitectura ni nada, y entonces ya cuando en un momento determinado te lo dan, pues dices, pues yo creo que me lo han dado, pero no sé por qué. Porque por otras cosas que había hecho antes, que eran pues mucho más salvajes, pues eso decían, es que eso no es arquitectura, eso es un programa. Es cierto que, a diferencia de la ciudad instantánea buscaba crecer de manera orgánica. Este es un proyecto planificado, obviamente, pero era un proyecto que investigaba sobre lo sensorial. Son dos bóvedas intersecadas entre sí, estranguladas en el centro, con una serie de pasillos, ¿no? La idea de todo esto era no solamente que estuvieras patinando
bajo una cúpula, sino que además se buscaba proyectar en la cúpula imágenes, proyectar olores y sonidos. Entonces a él le gustaba esa idea de reproducir, el tema sensorial, de llegar a reproducir ambientes, es decir, que la propia arquitectura fuese el escenario de la recreación de una percepción humana. Cada una lo que tenía era un ambiente distinto y entonces tú te podías pasear por las zonas de túneles, que ibas patinando en las zonas esas de túneles y entonces veías imágenes que estaban proyectadas desde los proyectores desde arriba, porque en aquella época había que enviar a gente para que fuera tomando con cámaras y rodando todo aquello, y aquello costaba un pastón. Y entonces aquello de las imágenes no se volvió a hacer, sino se proyectaba alguna imagen genérica, pues a lo mejor de unos árboles que estaban allí en medio, pero no, aquello no se movía, ni giraba, ni hacía nada. La gente se metía en los túneles y aunque no hubiera nada más que por la música, y decía, no sé qué demonios pasa, que la gente, los que no saben patinar, y empiezan a correr y se pegan unas hostias. Y estaba todos los días, pero todos los días, había 2 o 3 piernas rotas o tobillos rotos. Y claro, también eso empezó a alarmar a las familias de los chicos, y al final lo que pasa es que se dejó de mantener cuando la gente que estaba de mantenimiento, cuando viene el viento, porque eso estaba calculado para rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, y cuando eso se vino abajo es porque los que estaban de mantenimiento, en cuanto vieron que empezaba a llover y que aquello que estaba con muy poquita presión, en vez de aumentar la presión para que los colgantes se inflaran y echaran el agua para afuera, pues empezaron a quitar y aquello se empezó a llenar, las bolsas se empezaron a llenar de agua, y aquello pues llegó un momento pues que los castilletes que estaban sujetando eso se doblaron y aquello se vino abajo entero.